Vamos a ir a Marcos 5, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, el 21 en adelante, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. ¿Mi hija está qué? Agonizando. Ven y pon las manos. Fíjese lo que le decía Jairo a Jesús: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Y le qué? ¿Y le qué? Y el 35 dice: mientras él aún hablaba, mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree ¿qué? Solamente. ¿Cree cómo? Solamente. Y vino a casa, el 38, del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre. ¿Tomó a quién? Y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo ¿qué? A ti te digo ¿qué? No paralices el mover de Dios. ¿Dónde? En tu vida. Y me impactaba esta historia, y hay muchas cosas que Dios hablaba a mi corazón, iglesia, para esta iglesia solamente, ¿verdad? Unas palabras muy importantes que Dios me decía: escribe, apunta, ¿verdad? Y es lo lindo de todo esto, porque a cada iglesia Dios les habla de una manera muy distinta. Y Dios me hablaba a mi corazón y decía, ¿verdad? Me ponía fuerte: predica este tema entero. No paralices el mover de Dios en tu vida. No paralices el mover de Dios. ¿En dónde? En tu vida, en nuestra vida. Y me impactaba mucho lo que estábamos leyendo, porque estábamos escuchando de que había ¿verdad? Principal, ¿verdad? Llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Y es algo bien importante, porque algo que aprendemos de Jairo es que es una persona, ¿verdad? De eminencia, de alto rango, ¿verdad? En lo que era la sinagoga, que en estos tiempos, ¿verdad? Es la iglesia, ¿verdad? En estos tiempos es como un pilar de un ministerio grande, fuerte. Y Jairo no era cualquier persona, porque como cuando uno empieza a estudiar la palabra del Señor y estudia también quiénes eran, ¿verdad? Los que eran principales en la sinagoga, estamos hablando de gente no solamente experta en la ley, sino gente que enseñaba, gente que discipulaba, gente que adiestraba. Jairo era una persona muy importante entre la comunidad, entre el pueblo, porque era una persona que se encargaba, ¿verdad?, de tomar control de toda esta región. En este tiempo es como, por ejemplo, el pastor Adrián Jiménez, ¿verdad?, de que él sea un principal, ¿verdad?, de esta ciudad, de esta por decir, esta sinagoga. Porque es alguien importante, porque en esos tiempos, ¿verdad?, no era tanto de que había pastores. En esos tiempos es de que había muchos principales, muchos maestros de la ley, que se encargaban de ir de región en región para que el pueblo siguiera conociendo de el Torah, para que el pueblo siguiera siendo adiestrado, para que cuando habían bodas, casamientos, muchas cosas o servicios fúnebres, esta persona se encargaba de esa región. Era un pilar, ¿verdad?, de lo que era de la ciudad. Era una persona muy importante, porque aún los asuntos de negocios o los asuntos de gobierno se los traían a él, para él poder dar una palabra, para él poder dar un método, o para él poder aconsejar si las cosas se están llevando de la manera correcta. Entonces Jairo no era cualquier persona, era una persona que, aparte que enseñaba dentro de la sinagoga, dentro de en ese tiempo pues la iglesia, ¿verdad?, era una persona muy importante, porque se encargaba de preparar a las siguientes generaciones para que conocieran de Dios, para que conocieran del poder de Dios, para que conocieran, ¿verdad?, quién era Dios verdaderamente y todos los mandamientos que Dios iba dejado. Entonces era un pilar de la ciudad, era un pilar de la comunidad. Y como era pilar de la comunidad, todos conocían y estaban viendo lo que le estaba pasando a él, ¿verdad? De que él tenía esta niña, y esta niña, ¿verdad?, lastimosamente iba fallecido. Y la gente conocía, la gente estaba entendiendo de que no era cualquier tipo de problema.
no era, ¿verdad?, una enfermedad, ¿verdad?, como la gripe, no era una enfermedad común, era algo importante. Donde en este momento, ¿verdad?, las personas empezaron a ver, ¿verdad?, que había un problema muy importante, que era su hija. Y lo tremendo de esto es de que estas personas, al momento de que van, dice la palabra, que van y se encuentran no nomás con él, sino con Jesús en el lugar donde estaban. O sea, dejan la ciudad y se van a encontrarse a Jairo y a Jesús y a los discípulos que estaban en ese momento. Y Dios hablaba fuerte en mi corazón, porque llega un momento donde van y le dicen a Jairo: ¿sabes qué? Tu hija ya murió. Y usted se da cuenta de que cuando estamos leyendo esta historia, estas personas van a decirle la mala noticia a Jairo en frente de Jesús, y le hacen saber que su hija iba, ¿qué?, muerto. Y lo tremendo de esto es de que ellos vieron cuando Jesús estaba, ¿verdad?, terminando de hablar con la mujer del flujo de sangre. O sea, dice la palabra que mientras él aún hablaba, iba apenas terminado de haber hecho el milagro, donde dice la palabra que esta mujer va y agarra el manto de Jesús. Estamos aquí y hay sanidad. Pero lo tremendo de esto, que cuando ellos van llegando, Jesús todavía no terminaba de hablar, hablando con esta mujer. Y ellos, debes de reconocer de que algo iba sucedido, de que había una sanidad, de que algo estaba pasando, todavía llegaron con la mala noticia. Y es donde Dios me hablaba y me decía: es importante que la iglesia no paralice el mover de Dios, mi mover en sus vidas. Porque cuando ellos llegan y dice la palabra: tu hija está muerta. O sea, ¿para qué más molestas al maestro? En otra versión dice: ya no tiene sentido molestar al maestro. Fíjese el poder de las palabras que predicaba hoy el pastor en la mañana. Y cuando estas personas dicen eso, ya no tiene sentido molestar al maestro, significa que ya estaban aceptando el problema, estaban aceptando lo que estaba sucediendo. O sea que fue señal que el problema ya se iba hecho natural, común en sus vidas. Así como se estaba haciendo natural en ellos, Dios me decía: tristemente en el pueblo se está haciendo natural que el pueblo mire problemas, mire cómo sus hijos se están perdiendo, su matrimonio se está perdiendo, sus finanzas están, ¿verdad?, yendo a la bancarrota, y se están vuelto común, se están volviendo natural a lo que está pasando. Estamos predicando de que Dios es poderoso, de que vayan a la iglesia y ahí van a conocer el poder de Dios, pero cuando los miras, no se está manifestando el poder de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque han naturalizado lo que viene siendo el problema. Han naturalizado lo que está pasando, la circunstancia. Y Dios me hablaba en mi corazón, me decía: es muy importante que las personas, que mis hijos, que mi iglesia ya no esté naturalizando el problema y no esté paralizando lo que yo quiero hacer en sus vidas. Poco a poco, cuando alguien empieza a aceptar un problema o naturalizar lo que está pasando, para ya no ver el mover de Dios en su vida, poco a poco la fe va disminuyendo, como también el hambre por Dios, la hambre por Dios. Y Dios quiere que esta iglesia, esta casa, nunca pierda los principios y la imagen de Dios en este lugar. Está tremendo, porque algo que Dios me hablaba y me decía, como la palabra del Dios en 1 Timoteo 1:5, y fíjese, la segunda carta de Timoteo también 1:5, Pablo le recuerda a Timoteo de que no solamente, ¿verdad?, avivar el fuego, pero como 1 Timoteo 1:5 y 2 Timoteo 1:5, Pablo le recuerda a Timoteo de que él tenía una fe no fingida. ¿Una fe qué? No fingida. Y eso es lo que Dios quiere, que para nosotros no aceptar, ¿verdad?, o naturalizar los problemas, necesitamos que entender que nosotros, ¿verdad?, no podemos tener cualquier tipo de fe. Necesitamos verdaderamente entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Y qué es fingir? Fingir es dar a entender a algo que no es cierto. Fingir es aparentar falsamente, es engañar. Fingir es una persona
que no manifiesta lo que realmente piensa o siente. Y Pablo le decía a Timoteo, o sea, tú no tienes cualquier tipo de fe. Tú tienes una fe que no se puede fingir. Y esta gente podía conocer el Torah. Pudieran ser los que fueron a darle la noticia a Jairo, pudieron ser los mejores alumnos que Jairo tenía. Pero lo triste de esto es de que no tenían una fe, no entendieron lo que Dios quería hacer en sus vidas. No entendieron lo que realmente Dios quería hacer en sus corazones, en el corazón de ellos, para poder ver el poder de Dios. No entendieron el tiempo de Dios en ese momento con Jairo y su hija. Y a veces nosotros cuando llegamos a la iglesia no entendemos los tiempos, no entendemos lo que está pasando. Cuando el plan de Dios es de que cuando Dios se manifiesta aquí, ¿verdad? El plan de Dios no es para que la gente salga igual, sino que cada uno salgamos diferente. O ya sea con la sanidad, o ya sea con la bendición, o ya sea con la mente renovada, o ya sea empoderado, pero que salgamos diferentes de este lugar y de su casa. Y Dios me hablaba, es importante de que no naturalicen, que no acepten los problemas como esta gente. Fíjese, ellos podrían ser los mejores alumnos. Si Jairo empezaba una clase a las 8 estaban ahí. Pero lo que la palabra habla, Pablo le dice a Timoteo, tú no tienes cualquier fe, no tienes una fe fingida, sino tienes una fe real, una fe que se manifiesta. Y Dios me hablaba, en estos tiempos el enemigo se encarga no de sacarte de la iglesia, sino que se encarga que mientras estés en la iglesia tu fe desmaye. Tú vas a evangelizar, mucha gente conoce de evangelio, mucha gente va a las iglesias. Hoy tú miras a todo mundo levantando o metiendo videos en YouTube, ¿verdad? Cantando, predicando. O sea, el evangelio mucha gente lo está conociendo, pero no se está manifestando el poder de Dios. Tú miras gente que, ¿verdad? De repente canta, de repente va a la iglesia y cuando menos lo esperas ya no se oye nada del evangelio de la iglesia. Porque paralizan el mover de Dios en su vida. No dejen que Dios entre de verdad. Y Dios me hablaba, ¿verdad? El enemigo no está, ¿verdad?, preocupado de que la gente vaya a la iglesia. No, el enemigo se preocupa si la gente realmente sale con fe, si realmente la gente está confiando en la palabra, si la gente realmente está creyendo a lo que se está pasando, lo que está sucediendo, al mover profético de Dios en un lugar. En estos tiempos el enemigo no se encarga de sacarte de la iglesia. Él se encarga de que mientras estés en la iglesia tu fe desmaye, que se te haga común siempre ver el mismo problema en tu hogar, que ya no tengas ganas, fuerza de querer pelear, donde se encarga de robarte el ánimo por seguir, ¿verdad?, peleando por la presencia de Dios en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Te roba el ánimo, te lo quita. Dice la palabra que Él vino para matar, hurtar y ¿qué? Destruir, hurtar, robar, quitártelo. Si me entiendes, esto es mío. Si Él viene nomás y me lo agarra, te lo quita con furor, te quita el ánimo, te quita la fe, te quita el deseo de creer. Pero tú necesitas que levantarte, iglesia de Chero. Tú te necesitas que levantar y creer que el Todopoderoso te está llamando de verdad, para que tú te levantes y conquistes lo que Él te ha dado. Se encarga de robarte el ánimo, se encarga de que tú no creas en ti mismo, se encarga de bloquear tu mente. Y se te está diciendo, sigue en la iglesia, ven a los talleres, tú tienes un llamado, tú tienes un potencial, tú tienes un liderazgo, y te bloquea la mente. Te bloquea la mente y te dice como que no puedo, es mucho para mí, no la voy a hacer. Como todos se van, yo también me voy a ir. No, eso es mentira. Porque el que está apasionado por Dios realmente permanece. El que está apasionado por Dios realmente le ama, le interesa estar en la iglesia, le interesa amar y servirle a Dios de todo corazón. Por eso te digo, Dios me habló y me dijo, no paralices el mover de Dios. Hay gente que dice, ¿para qué sirvo, hermano? Uy, tengo miedo, hermano, tengo miedo. Porque muchos de los que sirven y líderes que sirven se van de la iglesia. Imagínense, paralizan el mover de Dios. Y usted cree que si yo me hubiera paralizado, hoy se fue aquel, yo también me voy a ir. No, tengo que entender que hay alguien que quiere operar en mi vida.
Y como lo amo con todo mi corazón, necesito permanecer. Como lo amo con todo mi corazón, aquí estoy para echarle con todo al evangelio. Como lo amo con todo mi corazón, aquí está mi vida en disposición para entregarle lo mejor a Él. A su nombre. Pero el enemigo se encarga de paralizarte, paralizar tu mente, de que estés como moribundo, como que no puedas entender, porque desmaya tu fe, te quita el deseo, el ánimo. Miras todo y lo aceptas. Miras el problema, la falta de identidad, y lo aceptas, lo aceptas, lo aceptas, lo aceptas. Y estamos, como dice el pastor, que muchos dicen, no, Dios tiene que ser tu prioridad. Y cuando tú vienes a ver la vida de aquel que está diciendo que Dios tiene que ser su prioridad, Dios no es la prioridad de esa persona. Y así estamos nosotros. Ve a la iglesia, Dios va a hacer algo poderoso, y no está haciendo algo poderoso en ti porque tú no quieres. No, ve a la iglesia. ¿Por qué? Ve a la iglesia porque Dios te va a sanar. Dios va a restaurar tu matrimonio. Dios esto, lo otro. Y tú no arrebatas ni peleas por tu matrimonio. Estás igual. No hay ninguna diferencia. El poder de Dios no se está manifestando, se está paralizando, porque todo lo agarramos común. Ve a la iglesia y tú debes de estar llorando. Al que invitaste llora más que tú dentro del templo. Ve a la iglesia que algo va a hacer Dios en ti. O sea, hablamos lo que no sabemos. Hablamos por experiencias pasadas, pero no por lo que está sucediendo hoy en nuestras vidas. Y esta gente decía, ¿para qué molestas al maestro? ¿Para qué si ya tu hija murió? O sea, ¿para qué oras? ¿Para qué buscas a Dios? O sea, cuando menos lo esperas, vienen estas voces, estos ataques. Pero es cuando tú te tienes que animar, es cuando tú tienes que guerrear, es cuando tú tienes que decir, no, yo no tengo cualquier fe. Yo conozco al que me tocó, yo conozco al que realmente me dio una experiencia. Si hablo lengua es por algo, no es algo ficticio. Si me quebranto es por algo, no es algo ficticio. No es algo ficticio. Una vez el enemigo así me empezó a bombardear. ¿Qué tal si el evangelio no es verdadero? A todo ministro le pasa, hermano. ¿Qué tal si nomás estás dando tu vida, malgastando tu tiempo, entre comillas, dándole esto, lo otro, tus hijas, esto, lo otro? Una vez, hermano, ni me acuerdo si tenía hijas o no. ¿Y qué tal si esto, lo otro? ¿Y qué tal si no es verdadero? Y luego el Espíritu Santo me recordó y me dijo, tú antes de llegar a la iglesia hablabas en lenguas. No, Señor. Tú antes de llegar a la iglesia sabías tocar o cantar. Menos, hermano. Si ahorita tengo la voz para los chacales, allá ni existía mi voz de seguro, hermano. Tú antes hablabas lenguas. No, Señor, yo me acuerdo cuando tú me bautizaste después de un servicio. No me fui como los que normalmente se van temprano. No, yo tenía mucha hambre por ti. Yo sabía que me ibas a tocar, y cuando menos lo esperé, cayó el poder tuyo. Por eso te hablo y te digo como que Dios me decía, esto tú lo tenías antes, ¿sí o no? No, Señor, ¿cómo va a ser ficticio? Porque lo que yo te estoy dando es para hacerte saber que yo existo, que soy verdadero, que realmente esto no es un juego, sino que es algo profundo. Es algo de verdad. Y él se encarga, el enemigo se encarga, no de sacarte de la iglesia, sino de que tu fe desmaye, de que aceptes el problema y lo mires de una manera natural, para que el mover de Dios se paralice en tu vida. Fíjate, mientras tú crees, algo sucede. Dios me hablaba y me decía en mi corazón, cada crisis en nuestras vidas es una temporada fresca y nueva para ver la creatividad de Dios operar en nuestras vidas y a nuestro favor. Cada crisis en nuestras vidas es una temporada fresca, nueva, para ver la creatividad de Dios. Una temporada nueva, hermano. Ahorita los que les gusta andar afuera, las fajitas, todo en el invierno, ¿qué fajitas se puede hacer, hermano? Hasta las manos se le congelan, hermano. Y cada estación de Dios es hecha para disfrutarla.
Está el invierno, usted no anda pensando en el otoño ni en la primavera. Usted está pensando en el champurrado, en el café, en el ponche. Está pensando en las botas, en la gabardina o como se llame, hermano. Oh, hermano, en los tamales, en todo, hermano, en el pozole, en todo lo que es calientito. Usted está listo, hermano. Y no se diga los regalos, porque es donde más el esposo suelta, es donde más el esposo le compra. O sea, lo disfruta. Viene el verano y dice, para nadar, hermano. Y usted tiene el sueño de hacer ejercicio para ir a la playa y verse bien musculoso, hermano. Y cuando se llega el tiempo de la playa, tiene el síndrome del sapo, hermano. Flaco arriba, gordo acá y flaco abajo, hermano. Y las fajitas y todo. Y usted lo disfruta, ¿sí o no? Usted no anda pensando en el invierno. Usted está pensando, ojalá que no haya ayuno el otro sábado, ojalá que no haya ayuno el otro sábado, para ir a la laguna. Y cuando menos lo espera, ¡pa! Ayuno, papá. Oración, ¿verdad, pastores? Y Señor tenía un plan para el otro, espérate. Que ese día que tú ibas a ir va a estar helado y hasta ¿cómo se llama? Serpientes iban a salir. Ahí, para el otro sábado no. Pero tú disfrutas cada estación. El otoño, la primavera, tú lo disfrutas. Muchos ni sabían que era turkey, hermano, en el tiempo de Thanksgiving. Y hasta aprendieron a comer guajolote, hermano, porque lo disfrutas. Y en Dios, cada crisis es una nueva vida, es una nueva temporada fresca, nueva, para la creatividad de Dios operar en nuestro favor y en nuestras vidas. Cada vez que usted está en una nueva estación con Dios, problema, lo que sea, es una oportunidad para que la creatividad de Dios opere a su favor. Dios se llama Jehová Nisi, aquel que pelea por ti, que levanta bandera. En ese problema a lo mejor no entiendes, pero Él quiere, ¿verdad? Que la imagen de ese Dios que pelea por ti sea realmente creativo en ese momento. Llega un momento, ¿verdad? De lo que viene siendo de enfermedad. Entra Jehová Rafa a sanar, donde tú conoces las etapas con Dios. Y eso es lo que el diablo quiere paralizar en ti, de que tú paralices el mover de Dios en tu vida. Pero cuando tú te levantas y crees, algo sucede, hermano. El evangelio no es cuento de hadas, el evangelio es de verdad. Porque cuando lo conoces y entra en tu corazón el Señor, algo pasa. No es una cuenta de hadas, que todo es como Caperucita Roja. No, es una historia de amor, donde el Salvador lo dio todo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y el enemigo se encarga de paralizarte, de que aceptes todo, de que lo hagas natural, que lo hagas natural, que realmente tú lo tomes todo a pecho y ceses de orar, ceses de buscar a Dios. Ya no vengas a la iglesia con el mismo entusiasmo. Eso es importante, porque estamos hablando de Cristo, del evangelio, del poder de Dios. Y hoy en día es donde menos el poder de Dios se manifiesta. Y no porque Él no quiera, sino porque no hay gente con hambre. Yo le decía en la iglesia cómo es lindo que muchos testifican que en los tiempos de antes, o aún de repente en la iglesia, que mientras está la alabanza hay sanidad. No tienen que esperar a que se termine el culto. Hay sanidad, hay poder, hay dunamis, porque hay gente que realmente entiende y quiere de esto. Pero si tú nomás vienes y estás viendo a ver qué va a pasar y andas nomás figoneando, nada va a pasar en tu vida. El diablo te va a tener cómodo, el diablo te va a tener muerto, mudo ahí, esquelético en el asiento. And you can come to church like that. Y usted no puede invertir mal en venir a la iglesia pensando que solamente es un culto normal. No, usted tiene que abrir sus ojos y entender que Dios lo ama, entender que Dios está interesado en usted, entender que Dios todavía tiene planes para usted. Pero tiene que dejar todo orgullo, tiene que dejar toda altivez, tiene que dejar toda arrogancia. Tiene que dejar todo esto, hermano. El proceso yo lo he pasado, hermano. Y lo menos que Dios me ha dejado, hermano, en procesos desde que fui oveja, y que Dios me guarde, es estar trompudo en un culto. Lo menos. Porque mi espíritu, antes de aprender a hacer cualquier oficio dentro de la iglesia, mi espíritu aprendió a adorar.
Mi espíritu aprendió a amarlo. Mi espíritu aprendió a conectarse con Él. Antes de conocer posición, antes de predicar, cantar, mi espíritu aprendió a que es llorar ante su presencia, que es quebrantarse, que es conocerlo de verdad. Pero quítenle la posición, pastores, aquellos que servían mucho, y fíjese el fruto. Fíjese cómo cantan, cómo adoran, cómo lloran. Y mire qué tipo de actitud tienen. Para no paralizar el mover de Dios en nuestras vidas, es importante primero fundamentarnos. ¿Qué? Por completo. Necesitamos que fundamentarnos. ¿Para qué? Para no vivir por emoción, sino por convicción, por madurez espiritual. Por ese motivo, ¿verdad? Dios y Cristo en este caso se interesaba mucho en que Jairo estuviera al pendiente, conectado a Él, a lo que Él decía. No a lo que otra gente hablaba, sino a lo que Él decía. Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. O sea, no le creas a nadie más. O sea, en otras palabras, escúchame a mí solamente. Mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas 6. Rápido, vaya a ir. Lucas 6, vamos a leer 46 al 49. Para no paralizar el mover de Dios en nuestra vida, necesitamos que fundamentarnos. We have to have priorities. Fundamentarnos. We have to have foundation in our lives. Foundation. No hamburguesation. No. Foundation. Lucas 6:46. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y mire lo que decía Jesús: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. O sea, todo el que viene, oye sus palabras y ¿qué? Las hace. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre ¿qué? ¿Sobre qué? Mas el que oyó y no hizo, el que oyó y no ¿qué? Es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. ¿Sin qué? Contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, sin fundamento, con pura emoción. You can live with emotions en el cristianismo. No puedes vivir con emoción ni sentimentalismo, no. Tienes que fundamentarte primero. Y algo que yo le compartí a la iglesia que me encantaba mucho, porque cómo es que Jesús, después de predicar, ¿verdad?, de las bienaventuranzas a los que estaban ahí, y luego predicó sobre el amor hacia los enemigos y también la regla del oro, luego predicó de los frutos, ¿verdad?, que por sus frutos los conoceréis, y como también predica Jesús de no juzgar a los demás, Él concluye con este sermón después de tanta palabra poderosa. Y me impactaba porque Jesús, después de hablar y predicarles unos mensajes poderosos, Jesús termina y concluye con este sermón, los dos cimientos. Para Él era importante que después de que todos escucharan la palabra, no nomás la escucharan, sino que la atesoraran y la pusieran en práctica. Y Jesús le dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. ¿Y qué? ¿Y las qué? Y las hace. O sea, oír y hacer. Oír y qué? Hacer. Es como dice la palabra, que vamos a adorar al Padre en espíritu y en. No podemos nomás adorar en verdad. No podemos adorar solamente en espíritu. Se requiere adorar en espíritu y en verdad. Y Jesús habla y dice: el que oye mis palabras y las hace también. O sea, el que las recibe, las atesora y las ponga en práctica. Las pone en práctica por obra. Y me encantaba mucho porque es muy importante, y era muy importante para Jesús, que todos los que estaban escuchando pudieran accionar a los consejos de Él, a lo que Él estaba predicando, a lo que Él estaba hablando. ¿Cuánta palabra no hemos recibido en esta casa? ¿Qué es lo que se habló en el aniversario? ¿Qué es lo que se habla en las campañas? 3 días de aniversario solamente para usted.
¿Qué es lo que ha hecho a través de esas palabras? ¿Cómo usted ha accionado? ¿Cómo su vida ha cambiado después de lo que ha recibido? Examine su vida, juzgue su vida. ¿Qué cambios ha hecho internamente, mentalmente, espiritualmente con la palabra que ha recibido? ¿Sigue igual? ¿Bajó más? ¿Está en el mismo nivel? ¿Cómo es su vida después de recibir tanta palabra, tanta presencia, tanto poder, tanta manifestación? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo es que su esposa testifica de usted? ¿Qué es lo que su esposa, sus hijos hablan de usted, varón? ¿Qué es lo que sus esposos y sus hijos hablan de usted, mujer? ¿Qué es lo que tu padre, tu madre, tus hermanos hablan de ti en la casa? Y no estoy hablando de que seas perfecto, porque hay muchos bien tremendos que dicen, ¿ves? Por eso te digo que limpies tu cuarto, limpies tu cuarto, limpies tu cuarto. Y usted nunca atiende al esposo. Usted nunca limpia el hogar, o se enoja cuando limpia el hogar, y quiere que sus hijos limpien el cuarto, y usted nunca viene a limpiar el templo. ¿Cómo es su vida? ¿Qué cambios usted ha hecho? Porque Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace, ¿y qué? Las hace. Hacer, manifestar, accionar, llevar a cabo el consejo, lo que se está llevando a cabo, para que no vivamos por emociones, sino por convicción, por madurez espiritual, por lo que realmente somos. Cuando hay madurez y convicción, es más fácil para que Dios obre en la persona, porque sabe que no es una persona solamente temporal, sino duradera. Es una persona estable, es una persona que ama a Dios, es una persona que realmente está para darle su vida al evangelio, para dar y entregar su vida para el Señor. Y cuando hablo de entregar tu vida, no hablo de servicio, hablo de vivir, aplicar, poner en práctica lo que Dios te habla. Y Jesús hablaba y decía, el que oye mis palabras y las hace. Nosotros como iglesia necesitamos estar fundamentados espiritualmente para poder seguir peleando, luchando y conquistando lo que Dios ha prometido. Amén. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que cambiemos en nuestras vidas para fundamentarnos más? Para que no se paralice el poder de Dios, el mover de Dios en nuestras vidas. Número uno, el no malgastar nuestro tiempo. El no malgastar nuestro ¿qué? Necesitamos convertirnos en personas serias en la oración, en la lectura de la palabra, y asimismo en la intercesión. Fíjese lo que dice Efesios 5, 15, 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Efesios 5, 15, 16. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el ¿qué? Porque los días son ¿qué? Malos. So Dios, para fundamentarnos, para nosotros fundamentarnos, Dios lo que nos habla es que no malgastemos nuestro tiempo. Convertirnos en personas de oración. Hermano, pues yo vengo a la iglesia todos los domingos a orar, los sábados a orar, o los viernes a orar. No, donde usted tenga una relación de verdad con el Padre, con el Espíritu Santo. Porque muchos vienen a la iglesia a orar y no hay cambios en su vida, nunca se quebrantan. Necesitamos que fundamentarnos, no malgastar nuestro tiempo, ser personas de oración, ser personas que realmente les interese levantar un altar en casa, de verdad, donde se unan como matrimonio los jóvenes en su casa, orando en el lugar secreto, orando, conociendo a Dios. Donde usted realmente en un problema, en una circunstancia, lo primero que usted haga como matrimonio, como joven soltero, es orar. El no malgastar nuestro tiempo es importante. ¿Para qué? Para que haya un fundamento correcto en nosotros. Orar, hermano. Y lo más triste, que hablamos de la oración con las almas nuevas, y cuando estamos pasando algo difícil en el hogar, o cualquier tipo de circunstancia, o si quiere comprar una lavadora, un carro nuevo, lo que menos hace es orar, pedirle dirección a Dios. Y se mueven por emoción o convicción, se meten en una deuda de carro, y cuando lee el contrato viene y hace la suma y anda llorando, y no lo puede entregar porque no ora. Porque no le pide a Dios dirección para comprar una casa.
Porque no le pida a Dios dirección para hacer esto, para ir a vacacionar, para cualquier cosa. Usted necesita que fundamentarse en la oración. Por eso muchos se van a vacacionar, regresan y ya no vienen a la iglesia. Vienen desconectados, cuando las vacaciones es para estar más conectados con Dios, donde te haces a un lado de todos los servicios y solamente piensas en Dios. Si vas a la playa, te vas de noche en la arena contemplando la belleza de Dios, adorando y orando. ¿Cómo es que usted va a vacacionar y se viene más carnal que el mismo diablo, hermano? Dice la palabra que después de que Dios creó todo, descansó, ¿sí o no? Cuando usted descansa, no es dormir. O sea, no es que durmió, sino contempló, miró. Porque dice la palabra que todo lo que él hacía lo hizo bueno. Descansar significa despojar tu mente de trabajo y solamente contemplar, conectarte, ver. Y la oración es lo que hace, y es lo que Dios anhela. Donde no haya matrimonios que paralicen el poder de Dios. ¿Sabe qué es lo que yo hago cuando hay un problema fuerte en el hogar? Rápido, hermano, agarro a mi esposa y a orar juntos donde quiera que estemos. De repente el enemigo siento que quiere meter las narices y en el matrimonio, o a veces uno también, hermano, que a veces es muy escandaloso y muy impaciente y le habla mal a la mujer y ¿sabes? La regué, Señor, my God, Señor, bien que íbamos hoy. Ya llevamos 6 meses sin pelear, Señor, man. Y rápido, y Padre, mira, aquí estamos, Padre, perdónanos si la regamos, Señor amado, si la regué. Y aunque esté así, Señor, sí la regó, sí, orar. Me desahogo yo y ella se desahoga y oramos. Y yo nunca he estado en un desahogo cuando digo la verdad y ella dice la verdad y no nos duele, hermano. Hasta nos vamos a comprar una McChicken, una pizza y felices. Y fíjate, amor, lo que Dios me habló mientras tú orabas. Sí, a mí también Dios me habló. Orar, tener fundamento. Qué lindo es que en medio de una crisis venga el esposo y le diga: vente, mujer, vamos a orar. Vamos a orar. Yo sé que estamos pasando por algo difícil, pero vamos a inclinarnos ante Dios, porque cuando estamos 2 o 3 en su nombre, algo pasa, algo sucede, algo se manifiesta, algo realmente tiene que suceder. Cuando 2 o 3 invocamos su nombre, algo se manifiesta en ese lugar. Qué lindo cuando hay hombres así, hermano. Cuando tenemos eventos grandes, hermano, en la iglesia, eventos de 80,000, 100,000 dólares, hermano, es un estrés. Es mucho estrés, hermano. Usted va y disfruta, pero quien hace el contrato y hace toda la contabilidad es mi esposa. Y más aparte, ayudarle a la pastora a pastorear la iglesia. Y cuando yo la miro así y empiezo a ver rápido, hermano, no me puedo hacer lelo, tonto. Tengo que accionar donde quiera que se encuentre. No te preocupes, amor, todo va a estar bien. No, es que esto no, todo va a estar bien. Ahí levanta tus manos donde te encuentras. Mira, Padre, toma control. Tú pones gracia, tú pones favor. Qué lindo cuando hay hombres así, que se meten en el espíritu a guerrear de verdad. Que no nomás se meten a guerrear carnalmente, a querer pelear como gente mundana, gente tonta, gente inmadura. No, qué lindo es cuando hay hombres de verdad que se meten en el espíritu para pelear por su hogar, para arrebatar el poder de Dios. De repente, hermano, cuando hay ataques en la casa, o de repente que una de las niñas está enferma, rápido a ungir, hermano. No puedo aparentar una espiritualidad aquí y afuera. No haga nada de eso. Por eso paralizamos el poder de Dios, porque queremos hacer algo aquí que no hacemos en casa. Una vez mi esposa empezó a sentir como el corazón se le empezó a parar y como a presionar, y no podía respirar. Le decía: te llevo al hospital. Y él me decía: no puedo respirar, me siento mal. Y yo, pues, hermano, y digo: ¿qué hago, Señor? ¿Con qué se come esto? No sé, nunca la he visto así. Y no puedo respirar. Y lo único que me dice: ve, agarra la guitarra y comienza a adorar. Y era la primera vez, hermano, de tanto tiempo que agarraba la guitarra y ni sabía qué canto hacer, hermano. Por lo que estaba sucediendo, por la tensión. Y empecé a adorar, y hasta con miedo la garganta. Y hasta yo decía en mi mente: Espíritu Santo, ayúdame aquí, porque ahí es donde realmente se activa lo que está dentro de ti. Se activa el poder de Dios en tu vida de verdad. Se activa la unción, se activa lo que has orado, se activa lo que has ayunado de verdad.
Oh, qué lindo es cuando hay matrimonios que oran juntos, jóvenes que oran juntos, hermano. When I arrived to church, cuando llegué a la iglesia, hermano, uno no pensaba en novia, pero de repente cuando uno ayunaba, Dios me decía: empieza a usar el cincel espiritual para orar por tu esposa. Yo no andábamos ahí vagos, hermano, porque yo quería tener un futuro exitoso en Dios. Yo no quería que mi generación creciera de la misma manera como uno creció. Y en la oración agarraba el cincel espiritual: Señor, te pido que sea así, 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 y que cocine bien, y que no gaste mucho, Dios. Te pido que ore, que te ame con todo el corazón, que ame a mi familia, que cuando nos casemos yo me convierta un hijo para su familia y ella se convierta una hija para mi madre. No que se anden desconchongando todo el tiempo y estando en la iglesia ella, Señor amado, y dando un mal testimonio, Padre, y orando, y luego después se deschongue con mi mamá. No, yo no quiero eso, Señor. Orando, hermano, orando, joven. ¿En serio? Pero fíjese, si uno no ora, no busca a Dios de verdad. Uno, hermano, con todo el respeto ante Dios, no ante usted, ante Dios, uno pudiese andar con manita sudada en la iglesia de joven, hablando con jóvenes, chateando con jóvenes, besando, haciendo loqueras, hermano, loqueras. Pero cuando tú te enamoras de Dios, te interesa vivir para Él, orar de verdad. Orar de verdad. Y es bien importante que usted acostumbre tener un lugar de oración. Si algo está pasando en tu matrimonio, no puedes tú paralizar la oración en tu casa. No permitas que el diablo se esté burlando de ti. Tú levántate como mujer, como hombre, como joven, y pelea por tu casa. Guerrea, ten fe, arrebata. Puede pasar un año, puede pasar 6 meses, puede pasar 3 meses, puede pasar 5 años, pero tienes que pelear, tienes que orar, tienes que volverte alguien loco, atrevido en el espíritu en tu casa. Agarrar el aceite, ungir toda tu casa, ungir los cuartos, ungir la ropa, ungir todo, hermano, para que el poder de Dios se meta en tu hogar. Tienes que realmente establecer oración en tu casa. Cuando usted, mujer, mire que las cosas no le pasa bien, no le sale bien a su esposo, no nomás diga: no, viejo, todo va a estar bien. No, ore. Proclame oración de 5 minutos, 3 minutos. Pero a veces estamos tan dormitados, o estamos dormidos en el espíritu, que no entendemos lo que Dios quiere manifestarse ahí mismo. We're too fast asleep. Estamos muy soñolientos, no entendemos de agarrar ese momento para orar. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Tienes que tomarlo en serio para que el poder de Dios no se paralice en tu vida. You have to pray. Por eso Pablo le decía a Timoteo: tú no tienes una fe fingida. Ahí es donde se mira qué tipo de fe tienes, qué tipo de acción, qué tipo de legado le transmites a sus hijos. Qué lindo es que cuando tus hijos crezcan, para hacer tarea, para empezar un trabajo, para ir al college, se acuerde de todos los momentos donde usted como padre o madre estaba en estrés, en momentos de tribulación, y le deje ese legado de que en cualquier momento donde se encuentren necesitan orar, y cuando oran algo sucede. Eso es hermoso, hermano. Que usted rápido venga y ore, rápido intercede, rápido levanta un altar, rápido invoca a Dios donde quiera que se encuentra. Eso es algo hermoso entre la congregación. ¿Por qué? Porque después tú puedes impartirle eso a la gente. Donde eres un hombre de oración, una mujer de oración, un joven de oración. Por eso Jesús decía: el que oye y hace. ¿Cómo es que tú haces en la casa? ¿Cuántas veces se ha predicado de la oración y cómo tú oras en el hogar? Si tú tienes compañía, ¿cómo es que tú oras antes de comenzar un proyecto? Mira, hermano, cuando yo dejé el banco, y yo entiendo por qué, Pastor Jiménez, Dios me dio esta oportunidad para no solapar a los que tienen compañía. Porque cuando yo, hermano, dejé el banco, hermano, así como muchos oran para venirse de su país acá y que no lo cache la migración en el desierto, hermano, yo oraba así para agarrar la brocha, hermano.
especialmente viendo los clientes enfrente de mí y preguntándome, joven, usted como profesional en la pintura, hermano, ¿qué profesional? Todo embarrado de pintura, hermano. Y agarrando, hermano, así la brocha. Señor, ayúdame, por favor, Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, dice tu palabra que aunque caminemos, ¿verdad? ¿verdad? Caminemos, ¿verdad? En lo que viene siendo en un valle de sombra de muerte, tú estás ahí con nosotros, Señor. Por favor, aquí está una sombra de muerte. El cliente, Señor, me está viendo. Ayúdame. Y Dios me da la oportunidad. Viene una clienta que tenía en el banco y me dice, hey, ¿ya te dedicas a la remodelación? Y yo le dije, sí. Y lo bueno que, no eche mentiras, me malinterpretó, hermano. Y me dijo, pues quiero que hagas un proyecto en mi casa. Yo, sí, pues tú estás trabajando en la remodelación. Y yo dije, pues ni modo, Señor, te he estado orando. Y cada vez que yo empezaba un proyecto, y cada día por ley, estuviera yo ahí o no, necesitaba que cada uno de ellos comenzaran el día orando juntos, entre grupo. Vive Dios en cuya presencia estoy, orando. No empieza ningún trabajo. Y los días que yo sabía que algo sabía mal es porque nadie oró. Y a mí no me hacían dundo, hermano. Así yo no sé pintar, pero yo sé cómo tiene que quedar el trabajo también. En serio, hermano. Empezaba el proyecto orando. Antes de entregarle la cuota al cliente, oraba. Venía de repente 9:11. El pastor nos citaba para mañana 9:11 en la iglesia orando porque esto pasó. Hermano, uno iba con el cliente. Mire, yo le tengo que decir algo de verdad. No le puedo mentir. Soy un ministro, como usted mira. Ponemos música, adoraciones, alabanzas. Nos mira a orar. Y tengo un compromiso fuerte en la iglesia con Dios y mi pastor. Mire, discúlpeme, con todo mi corazón le digo, pero si cree que me puede dar chance para mañana, o mando los trabajadores o no viene nadie, pero yo no puedo estar aquí. Yo con Dios no me meto, me decían. Vaya usted a hacer lo que tenga que hacer. Praise Jesus. Alabado sea Dios. Vive Dios, hermano, en cuya presencia estoy. Por eso es de que, hermano, yo sé que hay trabajos donde no lo dejan. Yo trabajé en el banco, había momentos donde no me daban chance. Pero si usted tiene compañía, usted tiene libertad para estar ayunando, orando. Usted tiene que cambiar su mentalidad. El problema es de que usted quiere trabajar en lo natural para no manifestar lo espiritual de Dios en su vida, el poder de Dios. Pero cuando usted se hace una persona de oración, hermano, agárrese, porque muchas cosas vienen para su vida. Viene prosperidad, viene victoria, viene también conquista, viene también el poder de Dios a su vida. ¿Por qué? Porque hay gente, si su esposo no quiere creer, ahí está él. Pero con que haya mujeres que crean de verdad y crean esta palabra y se levanten, eso es lo que Dios está buscando. O está buscando una pareja. Si la mujer no quiere y el varón, si usted levante ese varón, porque algo sucede cuando alguien busca a Dios de corazón. Dijo Charles Spurgeon: prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 hombres predicar. La importancia de establecer ministros, hombres de oración. Fíjese, Charles Spurgeon dijo: prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 hombres predicar. Todo mundo puede predicar, servir, pero no orar, no intimar, no realmente amar a Dios con todo su corazón. Aparte de orar, para no malgastar el tiempo, necesitamos orar. Necesitamos que también leer la palabra, hermano. ¿Leer qué? La palabra. La palabra nos trae convicción, madurez, solidez personal en nuestras vidas, hermano. Hay un refrán que dice: tienes que entrenar tu mente con la palabra de Dios para que tus convicciones sean más fuertes que tus emociones. Tienes que entrenar tu mente con la palabra de Dios para que tus convicciones sean más fuertes que tus emociones. Algo que Dios me habla es de que mucha gente ora, y eso es bueno. Se quebranta, mejor dicho, eso es bueno. El empoderamiento es muy bueno en tu vida, porque eso es lo que te hace funcionar bien. Hacer el oficio bien, predicar, abrir servicio bien, evangelizar bien, te hace resistir al enemigo cuando viene la tentación momentaria. La unción, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo te hace conocer el corazón de Dios y te abre acceso, te da habilidad para entrar a su presencia. Pero si usted nomás ora y no lee la palabra, de repente se convierte esa llenura en una emoción. Le preguntaron a un hombre de Dios: ¿qué es más importante? ¿Leer la Biblia o orar?
Y él les respondió con una pregunta y les dijo: ¿qué es más importante? ¿O respirar o sacar el aire para afuera? ¿Qué es más importante? Las dos cosas. La oración y la palabra es muy importante, porque eso es lo que trae madurez espiritual. Muchos pastores vienen, oran, se quebrantan, pero cuando usted mira que fulano de tal se fue del grupo de servidores, fulano de tal se fue del grupo de líderes, fulano de tal se fue del grupo del discipulado de los líderes que están aquí. Mucha gente yéndose de los grupos de WhatsApp porque se quebrantaban, pero no leían la palabra, no meditaban la palabra. No había madurez espiritual, porque no alimentaban su fe. Así como usted se alimenta para fortalecerse, tiene que alimentar su fe, sus convicciones, su pasión por Cristo. Tiene que leer la palabra, tiene que leer aún libros importantes de cristianos de verdad que aman a Dios y han hecho libros. Pero lo más importante, la palabra. Aún el manual de discipulado, si aquí usted lo tiene, eso le da fundamento para que usted sea fuerte. Y eso es el problema de muchos cristianos, que pueden venir a orar pero no leen la Biblia y no conocen el corazón de Dios, y su fe está tan débil que no creen a las promesas de Dios, porque no fundamentan su vida espiritual con la palabra. Viene un dardo, ¿cómo es que se quebranta y a los 3 días vuelve al pecado, pastor? Porque no tienen fundamento bíblico. ¿Cómo es que después de un ayuno poderoso de 3 días a la otra semana viene el enemigo, el pecado, y te tumba? Porque no leen la palabra, malgastan el tiempo. Debes de estar leyendo la palabra, están viendo otras cosas, están haciendo otras cosas. Está bien que usted tenga tiempo personal, pero cuando usted nomás está rascando la panza en la casa, tiene que leer la palabra. Una de las cosas para no obstaculizar o paralizar el mover de Dios en nuestra vida, no malgastar el tiempo. Necesitamos que orar y leer la palabra. ¿Cómo usted lee la palabra en su casa, en su hogar, en su trabajo? ¿Cómo usted se fundamenta con la palabra? ¿Cómo usted le enseña a sus hijos la palabra? Usted no puede esperar que en la iglesia Dios venga y marque a sus hijos cuando usted no les enseña ni la palabra ni buscar a Dios en su casa. No puede. Usted tiene que empezar desde su casa. Yo le digo a mi hija, hay muchas niñas en la escuela, pero si yo miro que se junta con una niña mucho y están en el altar y están así nomás como viendo alrededor, véngase para acá. ¿Por qué usted anda así como nomás viendo alrededor? ¿Su papá le enseña eso? No, entonces. Y no que sea yo grosero, hermano, sino le enseño fundamentos. Yo no puedo esperar que la iglesia me cambie a mis hijas cuando es mi deber como sacerdote. Es mi trabajo como padre, instruir. Dice la palabra que instruyamos ¿a quiénes? A nuestros hijos en sus caminos, para que cuando crezcan no se aparten. Siempre esté esa semilla ahí. Y cuando usted fortalece su fe, la convicción que tiene en Cristo con la palabra, ese le ayuda mucho a crecer, a madurar, a prevalecer en el Señor. Es donde usted tiene entendimiento por lo que Dios quiere hacer en su vida. Me encantaba algo bien poderoso acerca de la palabra, porque dice algo que estaba, ¿verdad?, leyendo. Dice: si lees poco la Biblia, serás como muchos, pero si lees mucho la Biblia, serás como pocos. Si lees poco la Biblia, serás como muchos que entran, salen y son muy emocionalistas. No tienen convicción, no tienen deseo en Dios, no tienen visión para sus familias, no tienen deseo que sus familias avancen. Serán como muchos, pero si lees mucho la Biblia, serás como pocos. Pocos, ¿por qué pocos? Porque muy poco se mira que haya matrimonios saludables en Cristo dentro de la iglesia. Hoy en día dentro de la iglesia hay un disparadero de todo, hermano. Muchos divorcios más dentro de la iglesia que afuera de la iglesia, porque no fundamentan su fe, malgastan su tiempo, no leen la palabra, no escudriñan la palabra, no se alimentan de la palabra. Por eso siempre lloras, siempre te quejas, siempre todo lo miras mal, porque no hay un despertar en ti, no hay una madurez. No puedes depender solamente de un toque, pero también no puedes nomás leer y nunca quebrantarte. Necesitas las dos cosas.
Por eso es de no malgastar el tiempo, para que crezcas y conozcas a Dios con todo tu corazón, que realmente lo ames, que realmente te intereses por Él, que te intereses no por servir o por tener un título o por servir arriba en el altar, no, que te interese conocerlo a Él, que te interese conocer su presencia, que te interese que la familia tuya conozca al Dios mismo que tú has conocido, que te interese que tus hijos conozcan al Todopoderoso también. Eso es lindo, hermano. ¿Cómo podemos fundamentarnos para ir avanzando? Necesitamos que al momento de no malgastar nuestro tiempo, podremos renovar nuestra mente y nuestros pensamientos. Cuando usted no malgasta su tiempo, ora y lee la palabra, usted no paraliza el mover de Dios en su vida. Y es donde usted renueva su mente y sus pensamientos. Como hijos de Dios no podemos seguir en la misma actitud y conducir nuestro hogar de la misma manera como lo conducíamos el año pasado. No, estamos en febrero, hermano. Estamos en febrero y no podemos seguir igual. Necesitamos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestra mente. Necesitamos que renovarla, cambiarla. Nuestra manera de pensar necesita cambiar conforme a lo que las escrituras nos hablan. No podemos tener la misma negatividad o conformismo del año pasado. No, necesitamos que cambiar. Necesitamos que cambiar nuestra manera de ser. Dice un refrán: mientras una mala actitud opaca, una buena actitud destaca. Hay cambios. El pastor dice que una mala actitud es como una llanta ponchada, que aunque quieras avanzar no podrás. Necesitas que cambiar esa llanta primero. Necesitas cambiar esa llanta, ¿qué? Primero. Necesitas que cambiarla. No te deja avanzar. Usted puede hablar bonito, pero ¿de qué sirve si no cambia esa área? ¿De qué sirve que usted venga a la iglesia si no cambia las áreas que usted tiene que cambiar? De nada sirve que tenga la misma actitud de siempre, que sea un niño, que sea un rebelde, un enojón, que para todo se deja rendir fácilmente se rinde. En el trabajo la gente lo maltrata, indios no le pagan, le hacen un desboroje ahí, de un desbaratero, hermano. Y aquí con algo pequeño se quiere ir. Al indio él tiene temor ir a la policía para multarlo, pero aquí a todo mundo le quiere multar. Una mala actitud opaca, hermano, no te deja avanzar. Eso obstaculiza el mover de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que cambiar nuestra manera de pensar. Dijo un evangelista hace poco: hay muchas personas, ¿verdad?, en el lugar correcto, con las personas correctas, ¿verdad?, en la iglesia correcta, pero con una actitud incorrecta. ¿Cómo es tu actitud cuando vienes a la casa? ¿Cómo es tu actitud cuando el pastor, la pastora, los líderes te aconsejan? ¿Cómo vemos los procesos? ¿Los vemos como momentos de aprendizaje? ¿Cuál es nuestra manera de pensar al momento que las cosas no nos salen como queremos? ¿Somos fácil para perdonar? ¿Qué actitud tomamos mientras se nos corrige? Necesitamos que cambiar nuestra actitud. ¿Nuestra qué? Nuestra actitud. Nuestra actitud. No paralices el mover de Dios en tu vida. En el libro de Juan, capítulo 5, vamos a leerlo rápidamente. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, 5:1, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 5:2, Juan 5:2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Cómo se llama? Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, como muchos ya sabemos la historia, al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. ¿Quedaba cómo? De cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años? Que estaba enfermo.
Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Y me encanta mucho, hermano, ya para no entrar mucho a esta historia, es porque este hombre llevaba ¿cuántos años paralítico? 38. Él escuchaba pero no podía caminar. Él escuchaba y no podía ¿qué? Y me impacta porque para los judíos el caminar significa el derek de Dios, el halaka de Dios. Eso es en hebreo, caminar. Y cuando alguien camina, simboliza una vida de conexión constante con Dios. Recuerde que el pueblo de Israel es un pueblo, ¿verdad?, bendecido por Dios, un pueblo santo, escogido. Cada persona que caminaba significaba una conexión con Dios, un cumplimiento de la Torá, de los mandamientos, o sea, un progreso espiritual en su vida. O sea, una persona que no caminaba lo miraban como que no había un progreso, porque cada persona que tenía lepra o estaban enfermos, ¿verdad?, la gente pensaba que eran por un pecado. Si usted lee el libro de Job, muchos de sus amigos pensaban que él estaba así pasando esa tribulación porque él iba a pecado. El pueblo de Israel, los judíos estaban tan, ¿verdad?, en su mentalidad, ¿verdad?, pensaban que cada persona que atravesaba algo era por un pecado. Unos ponen que sí, la mayoría, otros que no. ¿Qué le dijeron a Jesús? Maestro, ¿quién pecó? ¿O los padres o él? ¿Y qué le dijo Jesús? Nadie ha pecado, sino que esto es para que la gloria de Dios se ¿qué? Manifieste. Y la gente pensaba que la gente que estaba ahí era por pecado. En hebreo el caminar significa el derek de Dios. O sea, significa y simboliza conexión constante con Dios. Significa caminar en una buena relación con Dios. Significa que las personas viven una vida de fe, de obediencia y perseverancia. Y ese lugar del estanque para los judíos era un lugar de tristeza. Simbolizaba un lugar de vergüenza por la condición de las personas que estaban ahí. Como usted va al Parkland y usted mira una atmósfera fea, va a los hospitales y mira mucha gente enferma, como muchos cuando vienen a la iglesia, ¿qué tal? No, así espiritualmente. Los avivados no. ¿Los avivados qué? No. Va al hospital y sí o no, usted dice: híjole, usted quisiera verse Superman en el espíritu y sanar y escupir en los ojos y que todos sean sanados. Bueno, el estanque así era como un hospital. Tristemente había mucha gente ahí que estaba en necesidad, no tenían atención médica. Solamente un milagro podía hacer la obra en esas personas. Y cuando una persona camina, para los judíos significa un estilo de vida de fe, obediencia y perseverancia. Y Dios me hablaba y me decía: solamente porque llegamos, caminamos a la iglesia, no significa, ¿verdad?, que estamos teniendo un progreso espiritual personalmente nosotros. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, necesitamos que llegar con el deseo de que Dios haga algo en nuestras vidas. Y me impacta mucho esta historia porque este hombre tenía 38 años así. 38 años así. Y Dios le contaba a la iglesia que me encantó mucho, porque un reportero le dice a una persona ciega que no, ¿verdad?, pues obvio no podía ver, que era lo más triste de personas que podían ver y tenían la vista. Y lo más triste para una persona que podía ver era no tener visión personal, no tener visión con su familia, no tener visión para la vida. Una persona ciega dice: lo más triste es que una persona puede ver pero no tenga visión. Y Dios me habló, iglesia, y me dice: ¿sabes cuál es lo más triste para mí dentro de la iglesia? Es que muchos puedan caminar, tengan sus piernas saludables, pero estén paralíticos hacia su propósito y destino. Dios me habló, iglesia, y me dijo: lo más triste es que mi iglesia pueda caminar físicamente, pero esté paralítica espiritualmente,
esté paralítica hacia su propósito, esté paralítica hacia su destino. El no poder accionar o andar significa que hay viejas costumbres que nos están deteniendo, pecados, muchas cosas que necesitamos que romper. Y este hombre tenía 38 años. Y Jesús hizo muchos milagros, iglesia, muchos milagros. Y lo más impactante de esto es que cuando Jesús llega, le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Cuánto tiempo tú llevas en la misma condición? ¿Te has cansado de ver a tu familia, tu hogar, tus hijos, tus finanzas? ¿Te has cansado de ver tu matrimonio, tu negocio de la misma manera? ¿Te has cansado de unos años servir, irte de la iglesia, regresar? Este hombre tenía 38 años y de la misma manera. ¿Cómo tú te encuentras en este momento? ¿Qué estilo de vida tú tienes? El paralítico podía escuchar, pero no podía caminar. Jesús dijo: el que oye y hace. Él podía oír, pero no hacer. Usted puede escuchar, venir, pero no hacer, no cambiar, y vivir en la misma condición de siempre. Y lo más hermoso de esta historia es que Jesús le dice, o sea, levántate. Jesús no le dice: ¿cuál es tu problema? No le dice: ¿qué enfermedad tienes? ¿Por qué estás paralítico? Ve como en las emergencias, la policía: alguien se está muriendo, 911, ¿qué quiere? No, es que alguien se está muriendo. ¿Dónde estás? Está en lugar. ¿Qué calle es esto? ¿Y qué le está pasando esto? ¿Y cómo se llama fulano? Hasta la información de la suegra quieren saber. No, hombre, ¿para qué? Mejor lo llevas tú al hospital. Jesús no estaba haciendo preguntas. He wasn't asking questions. Él nomás quería ver si ese paralítico estaba dispuesto a cambiar, a accionar, a levantarse. ¿Tú estás dispuesto hoy de cambiar tu vida? No vivas igual, iglesia. Muchos de ustedes viven de la misma manera, no solamente porque quieren, sino porque el enemigo les ha metido tanta semilla a ustedes que ustedes cargan un enojo, una tristeza, una desilusión personal en Dios. Dios no quiere verte así. Si tú antes servías, venías con tu esposo a la iglesia y servían y tenían la vida chévere sirviendo los dos juntos, ya no lo hacen. No vivas así, cambia. You gotta change. Deja que Dios te levante donde tú te encuentras. Deja que Dios obre en tu vida. Muchos de ustedes, el enemigo los ha conformado, le ha puesto un conformismo espiritual por lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes mismos ya no tienen visión, ya no tienen deseo. No permitas que el enemigo te ataque así. Si tú estás aquí y tú eres de los que ya tienen 7 años, 8 años, 10 años en la iglesia y todavía estás aquí, si tú quieres, hoy Dios va a hacer algo en tu vida. Y si tú tienes 1 año, 2 años y quieres cambiar y ya no quieres estar regándola y quieres ser parte de este mover y parte de lo que Dios está haciendo en los pastores de esta casa, levántate. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que el poder de Dios se manifieste en tu casa, en tu hogar, en tu mente. Deja que el poder de Dios se manifieste personalmente en ti. Dios no viene a cuestionar lo que hiciste antes, la regada de antes. No, Dios hoy quiere que tú te levantes. Dios no te viene a preguntar: hey, pero ¿qué pasó el año pasado? Hace 6 años, no, hace 6 años yo servía y la regué. No, Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en que tú cambies tu actitud y que realmente quieras salir diferente de este lugar, que quieras recibir su misericordia, que quiera servir su amor, que quiera recibir realmente sus abrazos, para que te levante, lo conozca y realmente tu familia y tu casa le sirva a Dios con todo tu corazón. De todos los milagros que Jesús hacía, normalmente tocaba la mano de la gente. Normalmente venía y tocaba los ojos. A la hija de Jairo la tocó de la mano, la agarró de la mano y la levantó. Pero en este caso, él podía escuchar. Por eso Jesús decretó la palabra: ¿quieres ser sano? Si usted se da cuenta, en todos los momentos que Jesús tocó es porque la gente no podía accionar, no tenía ya posesión de ellos. Era muy difícil, ya estaban muertos en muchas áreas, espiritual como física. Pero este hombre podía escuchar. Y cuando alguien escucha, es tiempo de accionar.
Jesús no le dijo: ven, déjame agarrarte, déjame tocarte, voy a poner mi mano sobre ti. No, decretó la palabra. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres ser un adorador de verdad? ¿Quieres ser un diácono de verdad? ¿Quieres ser una maestra de verdad? ¿Quieres ser un líder de verdad? ¿Quieres ser un servidor de verdad? ¿Quieres estar en los parkings de verdad? ¿Quieres amar a Dios con todo tu corazón de verdad? Pues Dios te dice hoy: levántate, get up, levántate, levántate y pelea, levántate y arrebata lo que Dios quiere hacer en tu vida. El levantarse significa accionar, querer cambiar tu rumbo, dirección. Significa arrebatar, creer a la palabra. Yo le contaba a la iglesia que qué lindo es esto, porque me llevaba a relacionar la historia con Jairo. Y Dios solamente, Jesús le dice a Jairo, o sea, cree solamente, no mires alrededor. En otras palabras, cree solamente. Y le decía a la iglesia que cuando usted estudia la palabra Jairo en hebreo o en griego, la palabra Jairo significa, el nombre Jairo significa Dios quiere lucirse. ¿Dios quiere qué? Lucirse. Fíjese, estamos a veces pasando problemas, Cero, y lo único que Dios quiere hacer es ¿qué? Lucirse. Él llegó a esta tierra, Jairo, con un nombre profético, y no sabía lo que iba a atravesar, solamente para que ese nombre se hiciera rema en su vida. ¿No te ha pasado momentos difíciles que tú estás sufriendo, llorando, agotado, sientes que no puedes, y lees la palabra y sientes como que Dios te está hablando a tu corazón? Dios quiere lucirse. Mira, y no sé por qué el Espíritu Santo me dice lo mismo, pero ya lo de antes, déjalo. Si antes tú servías y la regaste, déjalo. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo en ti. No te estoy diciendo que Dios te va a posicionar nuevamente, no, sino deja, disfruta, ama la casa de Dios, defiéndela como nunca. Si antes servías sin revelación, ahora sirve. Viene a la iglesia adorando a Dios, exaltando a Dios, limpiando la casa, no activando, no siendo una persona con posición, no, viniendo a la casa, amando la iglesia, amando esta casa, defendiendo la visión de verdad, lo que Dios quiere hacer en ti hoy. Y Jairo significa Dios quiere lucirse. ¿Cómo tú quieres que Dios se luzca en tu vida hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios hoy haga por ti? Dios nos te está preguntando ¿cómo estás? ¿Cuál es tu condición? Dios, es que ¿cómo va a sobrar en mi vida si mi esposo se rebeló? Si mis hijos no quieren, si apenas estoy en bancarrota, si apenas me corrieron del trabajo. Dios nos te está preguntando hoy. Dios solamente te está preguntando si tú quieres, if you want to. Y si tú quieres realmente, entiende lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él está decretando hoy, levanta tus manos hacia arriba. Él está decretando hoy sobre tu vida. Si tú quieres, solamente levántate, 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 levántate y anda. Levántate, levántate, iglesia de Cero. Levántate. Y cuando Cristo le dice toma tu lecho, significa toma la autoridad. O sea que defiéndete, pelea. Ya no dejes que el diablo venga a querer destruirte. Levántate con agresividad. Tomar el lecho significa tomar la autoridad, tomar la vara, entender que yo estoy con Jehová y no camino solo. No camino solo. Oh, I don't know if somebody here knows about God. No sé si alguien conoce de la misma manera como yo he conocido a Dios. Dios nos está preguntando si conoces mucho la palabra, si eres un ungido de verdad. No, Dios lo único que quiere es que te levantes y conozcas que realmente Él está presente en este lugar. Toma tu lecho, agarra autoridad, agarra tu identidad. ¿Cuántas promesas Dios no te ha soltado en los aniversarios, en los cultos? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no lo miras? Porque necesitas que agarrar tu lecho, tu autoridad en Cristo, tu identidad, donde tú entiendas que tú eres hijo de Dios, que tú perteneces aquí, que tú entiendas que aunque venga el enemigo, los problemas, lo que sea, tú tienes un Dios tan grande que te defiende, que pelea por ti, que realmente extiende su brazo fuerte. Oh, eso es lo que me encanta más de mi Señor.
Cuando la misericordia, la deidad de Dios, el favor de Dios se manifiesta en un lugar en nuestras vidas. Porque cuando la misericordia de Dios se manifiesta, va más allá que la unción, va más allá que solamente un servicio, va más allá que solamente un llamado. Es de conocer su corazón. Cuando la misericordia de Dios se manifiesta, es cuando el Padre se te revela. Es lo que te hace permanecer, es lo que te hace durar, es lo que te hace entender su amor inagotable con tu vida. 38 years, 38 años él estaba así. ¿Qué quieres que Dios haga hoy? What do you want God to do for you? Oh, Dios está hablando a muchos de los que tienen tiempo hoy. A muchos que ya tienen tiempo en la iglesia, no pierdas la imagen de quién es Dios. Por eso esta iglesia se llama el Todopoderoso, the Almighty. No pierdas la imagen de Dios en tu vida. 38 años, no podía caminar. ¿Cuántas veces no has podido caminar hacia tu destino, tu propósito? ¿Cuántas veces has querido pelear por tu hogar, tu casa, y el enemigo te lo hace como que ya está todo normal, es común, ya no? ¿Para qué peleas? ¿Para qué malgastas tu tiempo? ¿Para qué sigues guerreando? ¿Para qué sigues dando dinero a la iglesia, tus diezmos, tus ofrendas, si nada está pasando en tus finanzas? Es lo que el enemigo quiere poner, una mente natural en ti. Pero whenever you believe in God y crees en Dios, algo sucede. Oh, necesito aquí gente de fe. Necesito gente aquí que crea en quién es su Dios. Yo te estoy presentando a mi papá. Te estoy presentando a aquel que me ama mucho. Te estoy presentando a aquel que siempre me ha llenado de misericordia y favor. Aquel que me llamó yo siendo imperfecto y hasta la fecha no soy perfecto. Te estoy presentando a alguien que siempre me mira de la misma manera. Levántate, iglesia, levántate, levántate.